Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar ya, como es la primera temática, de acuerdo al currículum del presente periodo. Especialmente ya a partir del día de hoy, ustedes podrán encontrar su tarea con su clase grabada dentro de la plataforma para que puedan ir desarrollándola de acuerdo ya lógicamente a la temporalidad. Por favor, no olviden que nosotros tenemos un plazo de 8 días para enviar las tareas. Nuevamente les repito, si tenemos clases el día de hoy, quiere decir que la tarea estará publicada en su plataforma. La tarea estará publicada en su plataforma y tendrán hasta el próximo día jueves 11 de la noche para subir la tarea. Recuerden que la tarea subida después de la temporalidad tiene una calificación sobre 7, ¿sí? Es así entonces que nosotros iniciaremos entendiendo y estudiando lo que son los conceptos básicos de un proyecto de inversión. Yo siempre les he dicho que las temáticas que nosotros vamos estudiando van teniendo un orden, ¿sí? Se van concatenando unas con otras. Es decir, por ejemplo, nosotros empezamos a estudiar emprendimiento y gestión en primero de bachillerato. ¿Qué estudiamos aquí en primero de bachillerato? Pues lógicamente empezamos a estudiar lo que son teorías y temas generalizados, por ejemplo, de las leyes del comercio, las normativas que rigen en nuestro país, cuáles son las entidades importantes dentro del área comercial, cuáles son las documentaciones con las que yo debo trabajar dentro del espacio, dentro del entorno y del contexto para poder tener un buen conocimiento de la realidad, ser un buen ser tributario, cuáles son mis deberes tributarios también dentro del entorno, ¿sí? Es decir, en primero de bachillerato nosotros estudiamos más a fondo lo que son normas, leyes, reglas. En segundo de bachillerato ya nosotros vamos comprendiendo lo que es la parte teórica del proyecto de emprendimiento, es decir, cuáles son las terminologías como gastos, costos, ingresos, egresos,
cómo se planifica en un emprendimiento, cuáles son los roles importantes a desempeñar, a qué se refiere la administración, cuáles son los pilares de la administración, que son nosotros constantemente estábamos repitiendo el periodo pasado, sí, cómo se maneja principalmente las estructuras administrativas, la parte, como les digo, más inmersa dentro del área funcional, ¿sí? Dentro del área organizacional del emprendimiento. Cuando nosotros entramos ya a tercero de bachillerato, lo que hacemos directamente es analizar y estudiar ya el proyecto como tal. Es decir, la parte teórica yo ya comprendí, la parte directamente física o la parte de los conocimientos, yo ya entendí, yo ya supe, yo ya desarrollé. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues lógicamente ya empezar a desarrollar, empezar a comprender, empezar a estudiar cómo voy a poner en práctica este modelo de negocio, cómo voy a poner en práctica este modelo de emprendimiento, ¿sí? Por ello es importante que nosotros vayamos conociendo a qué se refiere un proyecto de inversión, ¿sí? ¿Qué es lo que yo entiendo por proyecto de inversión? Para ello, vamos a iniciar viendo el siguiente video que nos habla sobre qué es un proyecto de inversión. Vamos a ver, por favor, chicos, y tomar atención. Es muy importante definir este concepto, ya que para todos los propósitos empresariales, el proyecto es vital para el cumplimiento de metas y objetivos que tengas en mente. Existen muchas definiciones acerca de lo que es un proyecto, que es muy complejo dar la respuesta exacta. Más sin embargo, podemos decir que es el conjunto de procesos por el cual se busca dar solución a un problema planteado. Vamos a usar una definición muy clara. Inversión es la asignación de capital para obtener una ganancia futura. También lo podemos definir como la manera de trabajar el capital para generar en un determinado tiempo rentabilidad económica, cumpliendo así con los objetivos trazados dentro del proyecto empresarial. Tenga muy en cuenta este detalle. La inversión será satisfactoria si logra cumplir los siguientes elementos: rentabilidad, tiempo y riesgo. El proyecto de inversión es la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión en una empresa o cualquier emprendimiento que se quiera llevar a cabo, con el propósito de producir un bien o servicio que la organización desea realizar. La toma de decisiones es el procedimiento por el cual se realiza una elección entre diversas opciones o alternativas para solucionar un problema. Cuando vas a invertir en un proyecto de emprendimiento o empresa, debes tener en cuenta este concepto para que cumplas con los objetivos propuestos de tu negocio. Bien, entonces lo que el video nos explica es directamente que nosotros debemos tener una conceptualización generalizada de lo que nos habla un modelo de negocio, de lo que busca, lógicamente, darnos a conocer y darnos a entender un emprendimiento o un futuro emprendimiento. Todo parte desde una idea, todo parte desde una idea generalizada. Todo parte desde que en algún momento a una persona se le ocurrió o tiene en mente crear un emprendimiento, pero esto no lo va a hacer de la noche a la mañana.
Por eso es que es tan indispensable que si es que nosotros queremos desarrollar un modelo de negocio, vayamos estudiando y analizando desde el inicio, desde lo más primordial, las características que a mí me van a permitir, lógicamente, tener un buen resultado, tener un buen rendimiento del modelo de negocio o del emprendimiento. Nos dice, ¿te parece que todo emprendimiento debe ser planificado mediante un proyecto de inversión? ¿Sí? Esto es 100% verídico que sí. La respuesta en su totalidad es que sí. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, ¿a qué se refiere un emprendedor? ¿Qué es lo que busca un emprendedor? Un emprendedor busca innovar, un emprendedor busca crear, un emprendedor busca satisfacer, un emprendedor busca hacer las cosas diferente a lo que ya existe en la realidad. Y para todo esto se requiere 100% de una investigación, de una planificación. Esto constantemente nosotros vamos a ir viendo que la planificación y la investigación están ligadas a lo que es desarrollar un modelo de negocio. Es básico e indispensable que un emprendedor realice una investigación de campo, que un emprendedor realice un análisis, un estudio de mercado, qué productos hay ya en la realidad, con qué aspectos se va a encontrar, cuál va a ser su principal competencia, a qué tipo de segmentación del mercado se va a referir, ¿sí? Con qué actividades va a trabajar, qué situaciones o qué aspectos de la vida cotidiana son las que va a ayudar a satisfacer. Es fundamental que nosotros recordemos esto, nosotros habíamos estudiado el periodo pasado y para las personas que son nuevas quizás, hacemos un breve recuento, que nosotros del periodo pasado iniciamos estudiando lo que son la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿sí? En esta pirámide de las necesidades, nosotros directamente entendemos, identificamos y estudiamos cuáles son las características y las necesidades básicas que tiene un ser humano por naturaleza, desde las necesidades más básicas como las fisiológicas, como respirar, alimentarse, el descanso, hasta ir avanzando poco a poco en nuevas necesidades. Posterior a ello vienen las necesidades de seguridad, las necesidades de estima, las necesidades de autorreconocimiento y por último las necesidades de autorrealización. Es decir, el ser humano en su naturaleza constantemente va enfrentándose a nuevas necesidades, va obteniendo nuevas necesidades de acuerdo al desarrollo y al progreso que tiene como ser humano, a la evolución que se tiene dentro de la realidad y dentro del contexto. Todo este conjunto de elementos, todo esto que conlleva, lógicamente, a darle al emprendedor una idea ya estructurada, una idea generalizada de lo que es un modelo de negocio, de lo que es un emprendimiento, de lo que yo entiendo como emprendedor, ¿sí? Como les digo, un emprendedor no es una persona común y corriente, un emprendedor es alguien que ve oportunidades quizás en los peligros, una persona que ve oportunidades en los riesgos, en los problemas, ve oportunidades de salir adelante. Hay personas que en los problemas y en los riesgos netamente solo ven aspectos negativos. Un emprendedor que hace de los problemas ve oportunidades para recuperarse y para salir adelante. Nos dice que un proyecto de inversión es un documento que indica todos los aspectos de la planificación necesarios para el futuro emprendimiento, ¿sí? Planificación. Nosotros necesariamente debemos tener un acercamiento a la planificación. La planificación, ustedes recordarán que es parte de los pilares fundamentales que maneja la administración. Sí, la administración tiene 5 pilares que no nos podemos olvidar, sí, es decir, 5 características, que es iniciando por la planificación, la organización, el control, la dirección y la integración. Son los 5 pilares que maneja la administración, es decir, estos 5 pilares que nosotros tenemos lógicamente adecuados, lógicamente concebidos, ¿para qué? Para de una o de otra manera identificar cambios, identificar transformaciones, identificar aspectos relevantes para poder proponer una idea nueva de negocio. Haciendo un breve recuento, como les digo, la planificación netamente se refería y se estructuraba. ¿Por qué? Porque es de la parte de la administración en la cual nosotros lógicamente ordenamos las ideas, estructuramos
todo lo que yo tengo después de haber investigado, en el cual es el momento en el cual yo ya tomo decisiones, decido a dónde me quiero encaminar, qué objetivos me voy a plantear, cuáles van a ser mis objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, qué es lo que quiero conseguir con ello, hasta dónde voy a alcanzar, en qué temporalidad lo voy a hacer, ¿sí? Prácticamente la parte de la planificación es el área en el que ya pongo absolutamente todo sobre la mesa, ¿sí? La parte en el que yo decido y analizo qué es lo que voy a hacer. En este caso nos dice que lógicamente dentro de lo que es un proyecto de inversión, la planificación es parte fundamental de ello. De igual manera, nos dice que la investigación de mercado, esto es fundamental, esta palabrita, esta frase, investigación del mercado y sus resultados, la forma como funcionará el emprendimiento, el plan de mercadeo comercial, las proyecciones financieras y su evaluación son parte de la planificación. Una cosa es que yo lea un libro que a mí me diga cómo se manejan los negocios de comida. Y otra cosa muy diferente es que yo me acerque al mercado, que yo me acerque al lugar de los hechos y que con mis propios ojos tenga una experiencia directa con la situación, tengo una experiencia directa con la realidad, ¿sí? No digo que tampoco sea menos importante el estudiar, el leer, el que yo pueda obtener quizás resultados de la parte teórica, no, es fundamental. Y lógicamente es por donde yo inicio, leyendo, analizando, estudiando. Pero con estos conocimientos más o menos que yo ya tengo, es a donde voy, al espacio. Es en donde me encuentro ya en el mercado, en el cual yo ya voy identificando qué factores se mueven. Hay algo, una frase que nosotros también estructuramos mucho dentro del emprendimiento, que es que de la teoría a la práctica hay muchísima diferencia y es la realidad. Los libros, los informes, los escritos, por más estudiados que sean, por más actuales que sean, no me van a dar la respuesta al 100% a todos los riesgos que se pueden presentar en el mercado, ¿sí? Dentro de los valores del emprendedor está también el asumir riesgos, es decir, cómo voy a actuar ante problemáticas, qué decisiones voy a tomar, ¿sí? Hasta dónde voy a alcanzar, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que voy a hacer quizás en momentos de peligro, en momentos riesgosos. Pero en este sentido, cuando yo identifico todos estos factores, es en donde empiezo a tomar decisiones. Investigo el mercado, cómo son los resultados en la actualidad del mercado. ¿Para qué? Para yo poder saber si quizás estos resultados son buenos, son medianos, son altos, son bajos. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo empiezo a acabar mi nicho. Es ahí en donde yo empiezo a decir, bien, si los resultados son medios, hay algo más que puedo mejorar. Si los resultados son altos, entonces tengo una gran competencia que debo superar. No hay límites para nosotros poder decir, hasta aquí se pueden tener resultados en un emprendimiento y ya, no hay límites, siempre hay algo más que hacer. Por más que en el mercado nosotros ya tengamos todos los tipos de negocio, todos los tipos de emprendimiento, siempre va a existir algo más que yo pueda desarrollar, porque la tecnología avanza, la sociedad evoluciona y las necesidades también van cambiando. De esta manera, podrá tener una guía clara y objetiva para su futuro emprendimiento. En este sentido, nos dice que los proyectos de inversión ayudan a decidir la conveniencia o no de desarrollar el emprendimiento. Es aquí a donde yo quiero llegar principalmente. Un emprendedor debe tener la idea clara, el panorama totalmente centralizado de las cosas que pueden llegar a suceder. Es decir, digamos si yo tengo la idea de un modelo de negocio de ropa, ¿ya? Empiezo con el proceso de la investigación de campo, empiezo a identificar resultados, empiezo a ver, por ejemplo, la evaluación del mercado, los potenciales clientes, el tipo de inversión que se tiene que realizar. Después de haber hecho toda la investigación de campo, después de haber entendido a punto y fin todo lo que en el mercado se desarrolla, con el modelo de negocio que yo tengo pensado, y al final de todo, veo que los resultados no van a ser positivos. Al final de todo el análisis, veo que quizás el emprendimiento que yo quiero desarrollar no me va a dar lo que yo espero, no me va a poder facilitar todos los objetivos que yo quiero tener.
¿Es ahí donde debo cambiar de rumbo o es ahí donde yo debo identificar que quizás no es una buena decisión el crear este modelo de negocio? Aunque parezca que voy a perder el tiempo, es preferible que nosotros perdamos unos 2, 3 meses de investigación, de análisis del mercado, a que yo pierda quizás una cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque decidí invertir en un emprendimiento que yo no supe si iba a dar réditos económicos o no, en un emprendimiento en el que yo no decidí investigar, ¿sí? Por ello les digo que el emprendedor debe asumir riesgos. Quizás después de toda la idea que tuvo, vio que quizás no iba a ser tan factible por el contexto, por el entorno. A veces, por ejemplo, hay modelos de negocios que por más que se intente, digamos, en ciudades pequeñas, no se pueden desarrollar como lo harían en una ciudad grande, en una ciudad mucho más urbanizada, cuando en realidad todo depende también del contexto. Como les digo, las ideas pueden ser inmensas, pero yo tengo que también saber identificar, ¿sí? Qué tan buenos van a ser los resultados, si los resultados me van a convenir o no, si voy a esperar tener quizás resultados positivos a partir de esta ideología o no. Entonces, para ello es importante realizar una investigación, una planificación, para yo poder, lógicamente, tener una concepción de qué tan factible y qué tan viable es desarrollar mi idea de negocio. Entendiéndolo de otra manera, un emprendimiento se caracteriza por ser el conjunto de ideas, datos, cálculos y documentos explicativos, integrados de forma metodológica, que marca las pautas a seguir, tanto en la realización como en costos, beneficios que se obtendrán de determinadas tareas, para así fundamentar la toma de decisiones acerca de su aceptación o su rechazo. Como tal, entonces, lógicamente, lo que nosotros hacemos con este plan de inversión, lo que nosotros hacemos con estas técnicas de planificación, es tener ya una idea totalmente esclarecida del emprendimiento en todos los aspectos, en todos los espacios: marketing, aceptación, dinero, en la inversión, la aceptación en el mercado, todos, en cada uno de los espacios, así sean los más mínimos del emprendimiento, me van a mí a permitir tener resultados para yo poder tomar decisiones, para yo poder saber por qué camino tengo que seguir. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros llegamos a tener de un proyecto de inversión? Nos dice que el proyecto de inversión concede 5 beneficios fundamentales. El principal es que describe los diferentes aspectos de componentes del emprendimiento. Sí, todo lo que conlleva el emprendimiento, todo lo que conlleva el modelo de negocio, todo lo que conllevan las características. Esta investigación y este plan o proyecto me van a permitir a mí obtenerlos, me van a mí a permitir, lógicamente, identificar todo esto. Como segundo punto tenemos que se determinarán los recursos requeridos, es decir, cuando yo ya tengo quizás, como les decía, quiero crear un emprendimiento de ropa, pero yo no tengo ni siquiera una idea de cómo voy a crearlo, ni siquiera identifico qué elementos necesito, cuánto dinero necesito, no tengo nada. Pero cuando yo realizo ya la investigación y la planificación y este proyecto, lógicamente, ya tengo una idea, ya tengo un sentido y una realidad de los recursos que necesito para poder desarrollar mi idea de negocio, para yo poder obtener beneficios del emprendimiento, para yo poder saber qué cosas, qué instrumentos, qué estrategias debo proponer y sobre todo hablando ya de una forma más física, qué nomás es lo que yo necesito desarrollar dentro del emprendimiento. Como tercer punto, tenemos que nos permite visualizar los riesgos existentes. ¿A qué me refiero con visualizar los riesgos existentes? Por otro lado, ¿sí? También voy a poder saber más o menos a qué escenarios me voy a enfrentar. Pueden ser escenarios positivos, pueden ser escenarios negativos, pueden ser escenarios riesgosos, pero yo no es que de la noche a la mañana, como les digo, voy a enfrentarme y no voy a saber cómo actuar. No, cuando yo realizo la investigación, ya tengo como tal una idea concebida, ya tengo como tal quizás más o menos las estructuras y las características que yo puedo desarrollar para poder asumir riesgos, ¿sí? Para poder saber más o menos cómo me va a ir en el negocio.
Como cuarto punto tenemos que nos incrementa la posibilidad del éxito del proyecto. Esto es muy importante. Nos ayuda a que el emprendimiento y a que el proyecto alcance el éxito referido. Sí, que las posibilidades sean mucho más altas. ¿Por qué? Porque yo ya conozco, porque yo voy a saber cómo actuar, porque yo voy a saber cómo invertir, porque yo voy a saber cómo se van a desarrollar estas características, porque yo voy a saber cómo me tengo que desarrollar en el mercado, cómo me tengo que encontrar con futuros clientes, con potenciales clientes. El quinto beneficio nos dice que usualmente es un requisito para el financiamiento, fundamentalmente. Una vez que yo ya tengo todo lo teórico, ya tengo una idea esclarecida, ahora sí viene la parte lógicamente importante, la parte más fundamental. ¿Cuánto dinero necesito para desarrollar la idea? Después de entender lo que ya en el mercado existe, después de comprender las estructuras que se manejan dentro de la realidad, dentro del contexto, dentro del emprendimiento, viene ya lógicamente la parte fundamental. ¿Cuánto dinero yo voy a necesitar para poner en práctica y ya para poner en marcha mi modelo de negocio? Estos son los beneficios con los cuales yo me encuentro después de poder desarrollar un proyecto de inversión, con los cuales yo me encuentro después de poder, de cierta manera, identificar cierto tipo de beneficios dentro del modelo de negocio. Por otro lado, también nos dice que lógicamente no es que yo voy a desarrollar un plan o un proyecto de inversión sin tener un objetivo. Sí, un plan que yo tengo es porque tiene que sí o sí ayudarme a mí a solventar algún problema, a solventar alguna cuestión. Entonces, existen también ciertos elementos que me tienen que sí o sí ayudar a satisfacer las dudas con el proyecto de inversión. El principal, y estos nuevamente llegamos al punto que yo, como les digo, constantemente estoy diciéndoles y repitiéndoles, los beneficios del proyecto para la comunidad. ¿Sí? El emprendimiento requiere principalmente de acción y está creado para encaminarse a la responsabilidad social. El emprendimiento no solamente tiene que ser beneficioso para mí, no solamente me tiene que dar a mí réditos económicos y punto, se acabó, ya no tengo por qué, no tiene por qué importarme a mí nada más. No, esta no es la cuestión. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues lógicamente saber para qué y para quiénes va a estar encaminado mi emprendimiento. ¿Cómo voy yo a saber que mi emprendimiento va a ayudar a solventar las dudas y las características de otras personas también? Como les decía en un inicio, nosotros estudiamos lo que es la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades. Estas necesidades son las que se ayudan a solventar con la creación de un emprendimiento. Como segundo punto, tenemos que nos habla sobre los principales riesgos y también cómo minimizarlos. El proyecto de inversión me tiene que a mí dar como resultado, me tiene que a mí ayudar a identificar qué riesgos voy a tener yo en el mercado y cómo puedo hacer que estos riesgos sean mínimos. Lógicamente, nosotros no vamos a esperar o no vamos a creer que los riesgos se van a eliminar por completo si ya tengo un proyecto de inversión. No, porque el mercado es fluctuante, el mercado es impredecible. Yo no voy a poder saber quizás lo que va a suceder mañana en el mercado, pero tengo que saber cómo actuar en caso de supuestos riesgos. El más claro ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia. La pandemia era una problemática social que nadie la esperaba. Nadie creyó que de un momento al otro el mundo entero se iba a parar, los negocios iban a tener que cerrar. Lógicamente, por más plan y proyectos de inversión que pudieron haber existido dentro de los modelos de negocio, nadie quizás estuvo 100% preparados para poder enfrentar una problemática como la que se suscitó. Pero ahora, después de lo que pasó, los emprendimientos ya tienen una idea generalizada de cómo actuar en caso de que estos problemas vuelvan a suceder, en caso de que estas cosas quizás nuevamente lleguen a pasar como parte del mundo, como parte de los riesgos que aparecen.
Pero lógicamente, en este sentido, los negocios que lograron sustentarse y que lograron mantenerse en el camino del mercado, lógicamente fue gracias al modelo que pudieron desarrollar, gracias a las estructuras, a las características, a las innovaciones. Pero como tal, porque lógicamente supieron asumir un riesgo y supieron enfrentarlo y superar. Por otro lado, nos dice que tenemos lo que son también las principales funciones y procesos. Principales funciones que a mí me permiten tener una idea clara, que a mí me permiten lógicamente saber cómo tiene que desarrollarse el emprendimiento, cómo tiene que basarse las estructuras del modelo de negocio, a qué me quiero enfrentar, con qué cosas tengo que yo manejar, ya lógicamente hablando desde el área más estructural, más organizacional. Tenemos también lo que es la investigación de mercado y las conclusiones. Identifico la parte totalmente física del emprendimiento, cómo se manejan los potenciales clientes con las empresas, cómo se manejan quizás las formas de venta, cuáles son los riesgos, a qué conclusiones voy a llegar, qué decisiones voy a tomar yo de lo que ya existe en el mercado, quizás puedo añadirle algo más, quizás tengo que restarle algo. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. De igual manera, yo constantemente voy a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación cualitativa es la que a mí me va a ayudar a tener una idea más o menos teórica, una idea más o menos identificada de lo que lógicamente voy a tener en parte a los valores, en parte a lo que no tiene que ver con números, ¿sí? Quizás a la fluctuación del mercado, a la forma en la que actúan los clientes, a las preferencias y los gustos de los potenciales clientes. A eso se va más y se enfoca más lo que es la investigación cualitativa. Cuando hablamos ya de lo cuantitativo, nos referimos más al dinero, a los números, a la parte ya exacta del emprendimiento. Por otro lado, y que va concatenado a al primer aspecto, son las necesidades que va a satisfacer el emprendimiento, 100%. ¿A dónde quiere llegar? ¿A qué personas va a ayudar? Sí, porque el emprendimiento tiene que ayudar y tiene que satisfacer necesidades de la comunidad y del entorno. Nuevamente, ¿qué recursos voy a necesitar para poder satisfacer estas necesidades y cumplir con los objetivos? ¿Cuál es la inversión que yo requiero, sí, para poder manejar la idea de negocio? ¿Cuál es el plan publicitario y comercial? ¿Cómo voy a hacer que mi emprendimiento sea conocido? ¿Cómo voy a hacer que mi emprendimiento llegue a más gente? No solamente la promoción de boca a boca, sino existen otras técnicas que nosotros en el transcurso de este periodo iremos estudiando. ¿Cuáles son las técnicas de marketing? ¿Cuáles son las técnicas de mercadeo con las que los emprendimientos se encuentran para hacer que sus negocios tengan éxito? Y por último, las proyecciones financieras. Es decir, ¿a dónde quiere llegar el emprendimiento? ¿Qué objetivos va a alcanzar? Objetivos económicos, ¿sí? Una vez que tiene estructurado, lógicamente, todos estos elementos, todo este plan, toda esta inversión, a mí me va a ayudar a que mi negocio tenga éxito. Y si el negocio tiene éxito, pues el éxito también va a ser personal, porque se va a ver reflejado en los ingresos, se va a ver reflejado en el dinero que yo voy a obtener de esta idea que he desarrollado. Entonces, lógicamente, aquí también viene inmiscuido lo que son las proyecciones financieras, ¿sí? ¿A dónde quiero apuntar? ¿A dónde quiero alcanzar? Y lógicamente esto viene tomado de la mano con los objetivos que yo me planteo en el emprendimiento. Para ir dando ya por terminada nuestra clase, vamos, por favor, de igual forma a ver el siguiente video. ¿Cuáles son los valores y el éxito para alcanzar a ser un buen emprendedor? Vamos a ver, por favor, chicos. Emprender también es cuestión de valores. Hola, emprendedor. Hoy hablaremos de la importancia de los valores en tu negocio. ¿Sabías que los clientes reconocen tus valores a través de tus productos o servicios? Suscríbete a mi canal y dale un like al video para seguir disfrutando de los nuevos contenidos que yo crearé para ti.
De adolescente tuve la inquietud de escuchar a las personas mayores. Hoy pienso que intuía de alguna manera la importancia de sus transmisiones y en la mayoría de los casos intentaba aprender en medio de sus muy aleccionadoras experiencias. Ya de joven, empecé a sentir la sensación de que los valores siempre estaban implícitos en las pláticas o en las historias de los mayores que me inspiraban más allá del significado etimológico de las palabras. Solo prometa lo que vaya a cumplir, se escuchaba de los labios de los sabios viejos de antaño. Y esta expresión simple, que era como un eslogan popular de la época, enmarcaba una profunda filosofía de vida. Al escuchar expresiones como "mi palabra es un testamento", no dejo de pensar en su significado experiencial, que tenía su origen en la conducta, pero tomaba su mejor forma como una muestra clara de honestidad, responsabilidad, compromiso y por ende de integridad de las personas. ¿Cuántos valores expresados a través de una expresión casi vulgar? ¿Y cuánto sentido verdaderamente social emanado de esas invaluables conductas? El emprendimiento, que es una condición inherente al fenómeno humano, también estuvo presente en las épocas renombradas de nuestros sabios viejos. Sin embargo, la gran diferencia, que se levanta como un asta ante nuestros ojos, estriba en que las actividades emprendedoras de las épocas antiguas mantenían como columna vertebral un amplio legado de valores, que imprimían un sello de transparencia único a cada una de esas acciones y que, en palabras de Albert Einstein, expresaban un sentido profundo. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Valores como la honestidad, la excelencia, el cumplimiento, obligan al emprendedor de hoy a expresarlos a través de sus productos o servicios. Al emprender, se genera un compromiso que se adquiere de manera implícita dentro de su actividad productiva, y esto tiene tanta importancia que, según estadísticas, hoy día el 91% de los ejecutivos afirman que los valores son determinantes en la reputación de una empresa. Los valores son la hoja de ruta que delimita el accionar del emprendedor. Cual rayado en una calzada de asfalto nos señalan espacios para caminar y nos permiten entender que los productos y servicios que queremos hacer llegar a nuestros clientes deben contener de forma tácita una escala presente, desde cuando empieza el proceso productivo hasta cuando se ejecutan los mecanismos de comercialización, para en definitiva lograr en el cliente ese sentimiento pleno de felicidad que solo se extrae de sus vivencias de aprobación. Es prácticamente imposible engañar la sabiduría del consumidor, ya que el lenguaje emanado de sus experiencias siempre lo aproximará a la certeza. Podemos usar los vocablos más finos en términos de valores. Sin embargo, algo debe quedarnos claro. La persona que recibe nuestros productos o servicios reconocerá en un abrir y cerrar de ojos la diferencia y podrá identificar en ellos la esencia de los valores de nuestro emprendimiento. Los datos actuales no nos engañan. La reputación representada por los valores constituye el 63% del precio de mercado de un negocio. Bien, chicos, entonces de cierta manera, lo que el video también trata de darnos a entender y de explicarnos es que mucho más allá de la parte técnica, mucho más allá de la parte del dinero, es fundamental que nosotros sepamos cuál es mi valor como emprendedor, cuál es el pensamiento con el que yo inicio un negocio, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento de ser, quizás, no sé, les pongo un ejemplo, buenas personas, ayudar al prójimo, ayudar a mi espacio, ayudar a mi contexto, ayudar a la naturaleza, les apuesto a que por añadidura van a venir éxitos para el negocio. Si yo inicio mi emprendimiento con ideologías negativas, pues también nuevamente tengamos por lógicamente, por conceptualización, que el emprendimiento va a verse afectado por estos aspectos y estas características, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Les dejo para que puedan seguir a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.